Diga más. ¿Cuántos están gozosos? Definitivamente el Señor es maravilloso. No dejo de sorprenderme cada día de la obra que hace mi Padre amado. De verdad que es impresionante. Hoy quiero, antes de comenzar, amados hermanos, decirle que por primera vez desde que le estoy sirviendo al Señor, no tengo mucho tiempo, pero me pasó algo increíble. Es una sensación tan extraña cuando en la tarde me quedé neutralizado, amados hermanos. No sé si a los que les sirven al Señor les ha pasado esto algún día, pero la verdad que hoy fue para mí algo increíble. Yo decía, Señor, toma tú el control, no sé qué hacer, no sé qué voy a decir. Todo lo que el Señor me había revelado de la noche a la mañana se me fue y no me quedó más que postrarme y orar y pedirle al Señor que tomara el control de la situación. Y ahora que escucho a mi hermana Magda hablando, le doy la gloria al Señor, porque uno hace planes, pero lo que se hace es la voluntad del Señor. Y esta mañana estaba en oración y el Señor me puso una palabra y yo decía, Padre, yo tengo esto preparado, pero la voluntad del Señor es inquebrantable, no se puede negociar, no podemos cambiarla por nada del mundo, amén. Así que, amados hermanos, les voy a pedir que por favor nos pongamos sobre nuestros pies y que me acompañen al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y aunque vamos a leer un solo versículo, me voy a tomar el atrevimiento de decir que este versículo será el trampolín que nos va a lanzar a la catapulta donde va a estar centrado el mensaje. Así que no se sorprenda por lo que vamos a leer. Cuando todos lo tengan, por favor me regalan un amén. Veo algunos buscando. Juan 16, versículo 33. Gloria al Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oremos. Padre amado, halago y bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por este día, te doy gracias por esta hora, mi Señor, reconociendo que tú eres el creador del cielo, de la tierra, de las aguas y de todas las especies que debajo de ella hay, mi Señor. Reconocemos tu señorío, mi Señor, y nos damos cuenta, entendemos que tú nos congregaste y que tú nos has reunido. No hemos venido para acá a pasar un momento cualquiera, sino que hemos venido sedientos de tu palabra. Te pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo que soy nadie delante de ti en tu presencia, mi Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando a tu pueblo. Ministra tu casa, Señor. Transforma nuestros corazones. Y te pido que el propósito para el cual enviaste esta palabra traiga fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues como dice la Escritura, me voy a comer un pedacito y voy a hablar de lo más importante que nos va a llevar a la próxima cita bíblica. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción. Muchos de nosotros podemos pensar muchas cosas o podemos tener muchos conceptos de lo que es una aflicción. Pero tengo una particularidad y yo creo que se la he comentado a varios, que desde pequeño, cuando me regalaban un carrito junto con mi hermano mayor, mi hermano lo limpiaba y lo ponía bien bonito así de adorno, y yo lo agarraba y lo desarmaba, porque yo quería saber qué tenía por dentro. Pues eso fue lo que el Señor puso en mi corazón desde pequeño, y cuando me voy a la profundidad de la palabra, comienzo a investigar en el idioma original, y consigo que la palabra aflicción en el hebreo es la palabra sará o zar, y quiere decir angustia, aprietos, escasez. Y cuando se refiere a la palabra zar, se refiere a un estado psicológico o espiritual, en donde la aflicción es tan grande que se compara con dolores de parto. Dolores de parto. Para las damas que están acá, que han dado a luz, saben de lo que yo estoy hablando. Nosotros los hombres, por la gracia de Dios, no sabemos lo que es ese dolor, pero las mujeres sí saben cuánto duele traer a este mundo a una criatura nueva. Y
estaba conversando con una hermana, compartiendo, que cuando se da a luz un niño trae dolor, pero después que se ve al niño el dolor pasa, y lo que hay es gozo y alegría. Eso es cuando es un parto natural. Pero cuando es un parto con cesárea, aquellas damas que han tenido cesárea saben mejor que yo lo que yo estoy hablando. Saben que el dolor no pasa de la noche a la mañana. Aunque hay un gozo, hay una herida que es mucho más profunda que la que se provoca cuando se da a luz a un niño con un parto natural. El dolor es mayor. Las mujeres cuando dan a luz naturalmente, dependiendo del tipo de parto, a las horas están caminando. Mientras que una mujer cuando da a luz por cesárea pasa varios días, porque esa herida necesita ser sanada de adentro hacia afuera. Y para la gloria de Dios, aquí tenemos una profesional de la medicina, hermana María Livia. Cuando sienta o diga algo indebido, tenga la libertad de corregirme, porque yo sé que soy un ser humano. Yo le puedo ejemplificar esto que le quiero explicar por medio de lo que conozco, que es la mecánica, los aviones, los vehículos. Y cuando a nosotros se nos avería un carro, nosotros, si el carro no está trabajando bien, ¿qué queremos nosotros? Que esté en las mejores condiciones. Médicamente, cuando nosotros no estamos bien desde el punto de vista físico, nosotros vamos al médico porque queremos sentirnos bien. Nos incomoda ese malestar, esa sensación. Pero yo le quiero hablar, amados hermanos, de una sensación o unas heridas o unos daños que no son visibles, pero que son tan dolorosos como los daños que son visibles. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un daño físico, nosotros vamos al médico. Si el daño no es muy fuerte o no amerita que vayamos al médico, nosotros buscamos la manera de que nos den un masaje, o vamos a una terapia, a un sauna, o alguna alternativa usamos nosotros. Pero lo que quiero reflejar acá es que ese dolor es lo que acá la Biblia refleja como aflicción. No es bueno ni es saludable que nosotros estemos bajo aflicción, bien sea física o espiritual. Amén. No es bueno que nosotros estemos en el dolor. El hermano Fran la semana pasada nos trajo un pensamiento, nos trajo una palabra en donde nos estaba diciendo, y reconocemos que son palabras bíblicas en donde muchas veces nosotros debemos pasar la página y cerrar los capítulos. Pero ¿qué sucede? La hermana Magda dijo ahorita unas palabras muy importantes, y es que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y si nosotros comenzamos a construir sobre lo que hay, vamos a continuar el mismo ciclo. Y el llamado es a que nosotros, en base a nuestros errores, en base a nuestras falencias, en base a las aflicciones que estamos viviendo, que es lo que vamos a profundizar ahorita, nosotros reconozcamos cuál es la raíz de la aflicción, y que en base a esa raíz usemos nuestros errores para aprender, para que nosotros aprendamos. Y como yo lo dije acá una vez, cada vez que uno de nosotros comete un error, yo estoy seguro que eso no se hace voluntariamente. Pero lo más sabio del hombre no está en qué va a hacer, sino en reconocer lo que se hizo, y en base a eso establecer una nueva base para que no repitamos los mismos errores. Entonces, yo les voy a pedir, amados hermanos, que nosotros nos vayamos a la palabra, al libro de Mateo, en el capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 28. Amén. Y yo voy a hacer la lectura de la palabra, y dice lo siguiente. Mateo 15, del 21 al 28. Y dice lo siguiente, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Diciendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿En dónde está la enseñanza acá, amados hermanos? Aquí podemos ver una mujer que tenía una aflicción, pero la aflicción no la padecía directamente ella, sino que la padecía su hija. Y ella, movida por ese tormento, por esa aflicción, por ese dolor que estaba viendo su hija, que estaba viviendo su hija, ella supo que venía Jesús. Ella supo que venía Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Buscarlo. ¿Y qué le dijo? Le dijo: Señor, hijo de David. Aquí ella está reconociendo quién era el Señor en ese momento, quién sigue siendo, pero en ese momento, cuando estaba físicamente, ella lo pudo reconocer. Y le dijo: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Imagínense la aflicción que estaba viviendo su hija, que esta aflicción le causó la aflicción a su madre. Imagínense lo que estaba viviendo, el nivel del tormento que le estaba causando esta deidad demoníaca a su hija, que ella se vio también afligida y se vio consternada. Si nosotros observamos acá, la Escritura nos dice que esta mujer era cananea. En ese entonces, el Señor caminaba con sus discípulos, y él es judío, y él estaba caminando con sus discípulos que había llamado. Aquí vemos una mujer cananea que no profesaba la fe cristiana, que no conocía la Torá aparentemente. Para ese entonces no conocía ni las leyes ni los mandamientos. Pero ¿qué hizo ella? Lo que debemos hacer nosotros ante cualquier aflicción: saber quién nos va a dar la paz, saber quién tiene la respuesta a la aflicción que nosotros estemos viviendo, bien sea física, bien sea monetaria, bien sea espiritual, bien sea psicológica. Es aquí donde está la enseñanza. Una mujer que no tenía derecho a la bendición de acuerdo a su origen, pero ella, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Y qué podemos ver nosotros acá? Aunque es el Señor que nosotros reconocemos que Él es 100% Dios, pero en ese momento que estaba sobre la tierra, era 100% humanidad. Era 100% humano, tenía los mismos sentimientos, los mismos dolores. Todo lo que nosotros tenemos lo tuvo Él en su momento, sin dejar de ser Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? No habló palabra alguna. Imagínense cuando nosotros estamos afligidos y tenemos una necesidad y vamos a la entidad o a la persona o a la institución que supuestamente nos va a dar el apoyo, y hay un silencio. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Despreciados, nos sentimos rechazados. Y esa aflicción que nosotros tenemos, producto de lo que nosotros estamos viendo o lo que estamos viviendo para esa circunstancia, puede que se convierta en una aflicción mayor. Y cuando nosotros, como dice la palabra en el original, tenemos una aflicción que causa dolores de parto, muchas veces lo que nosotros hacemos se escapa de nuestras manos. Muchas veces la reacción que nosotros tenemos no es controlada ni por nuestra mente ni por nuestro cuerpo. Así que, amados hermanos, mi llamado es a la reflexión para que nosotros estemos en constante oración por nuestros hermanos. Nosotros debemos reconocer que estamos viviendo un momento difícil, un momento de aflicción, pero por la gloria de Dios estamos acá sentados, y para la gloria de Dios hemos conocido su palabra y su verdad. Y hemos sido llamados a que oremos, a que intercedamos para que el Padre que está en el cielo, a la diestra,
para que nuestro Señor Jesús, que está a la diestra del Padre, interceda por nosotros. Y tenemos acá al Espíritu Santo, que aun cuando nosotros no sabemos pedir, dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles. Así que, amados hermanos, en medio de esta aflicción que estamos viviendo, reconozcamos delante de quién debemos humillarnos y no nos equivoquemos, porque muchas veces nosotros buscamos la aceptación del hombre, muchas veces queremos resarcir el daño que hemos causado y sin querer podemos causar mayor aflicción como vemos acá en la Escritura, en la enseñanza. ¿Qué otro detalle muy importante me llamó acá la atención? Que los discípulos, imagínense, ¿qué es un discípulo? Alguien que aprende que recibe instrucción de. Jesús estaba caminando con ellos, los estaba enseñando, era día y noche que les enseñaba las cosas. Y aunque Jesús en ese momento solo guardó silencio, ¿qué hicieron los discípulos? Que estaban, valga la redundancia, siendo discipulados, estaban siendo instruidos, enseñados. ¿Qué hicieron? Repudio, rechazo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Le dijeron que la despidiera porque da voces tras de nosotros. Imagínense ustedes si nosotros nos ponemos en los zapatos de esa mujer cananea. Si nosotros observamos, no conocía la Torá, no era digna de la bendición, pero estaba afligida. Y ahí podemos ver que el pueblo de Israel y los judíos, muchos por derecho, o no por derecho, bueno, por derecho divino, porque el Señor los escogió a ellos, muchos de ellos rechazaban a Jesús en este momento. En ese momento lo estaban rechazando a Él, que era el enviado para ese pueblo. Y vemos como una persona que hoy en día lo podemos ver, a veces hay personas inconversas que tienen mejores actitudes que nosotros. Por eso nosotros estamos llamados, amados hermanos, a reflexionar en base a las Escrituras, a escudriñarnos a nosotros mismos, a verificar si nosotros realmente estamos modelando a Jesús, porque nosotros, como siervos del Señor, fuimos llamados a poner los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. Amén. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar que posterior a esto, el Señor le dice: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí le está confirmando, no tienes derecho a recibir la bendición todavía. No tienes derecho a recibir la bendición todavía, porque primero mi casa. Hay una cita bíblica que no recuerdo cuál es, que dice que si nosotros no proveemos primero para los nuestros, ¿cómo vamos a proveer a los de afuera? Por eso nosotros debemos ser testimonio. Nuestra iglesia, nuestro evangelio, lo que nosotros vivimos, no es solamente acá en la iglesia, sino en el hogar. Porque en el hogar nosotros también estamos modelando a nuestros hijos. Y si usted quiere saber cómo es un hogar, vea el reflejo de los hijos. Si usted quiere saber si realmente los discípulos vivieron una buena doctrina, pues ya podemos ver, después que el Señor hizo el sacrificio en la cruz, cuál fue el comportamiento de ellos. Hoy en día muchos de nosotros tenemos años, meses, otros días conociendo del Evangelio, pero muchas veces, cuanto más conocemos del Evangelio, si nosotros nos vamos a la Biblia con la mente y no con el Espíritu, nosotros no modelamos el carácter de Cristo. Amén. Posterior a esto, ¿qué sucede? La sirofenicia le dice: socórreme. Aún podemos ver la perseverancia de ella. Podemos ver cómo ella insiste, sabiendo que no tiene el derecho. Pero el solo hecho de reconocer quién es el que nos da a nosotros la solución a nuestras aflicciones, clamar y pedir, amado hermano, eso toca el corazón de Dios. Cuando nosotros en medio de cualquier aflicción lo buscamos a Él, le pedimos a Él, en vez de ir donde el vecino, en vez de hacer
o buscar otras alternativas que no son las que Él está esperando. Cuando nosotros comenzamos a clamarlo, cuando nosotros comenzamos a pedirle, Él concede nuestras peticiones. Gloria a Dios. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense que usted esté solicitando algo y que le digan: lo que usted está pidiendo es para los seres humanos, no es para los perros. Aquí podemos ver cómo la clase judía trataba a aquellos que consideraban impuros, que hasta el mismo Dios encarnado usó la palabra perrillos. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué tenemos que aprender de esta mujer que, sabiendo que no tenía un derecho, fue y clamó, reconoció quién era la autoridad, reconoció quién era la fuente que le iba a dar la paz a ella? Primero hubo un silencio, después habían personas que acompañaban al Señor Jesús, que la rechazaron, y después el Señor, hablando con ella, explicándole a qué había venido Él al mundo, le dice a ella, o le da a ella a entender, que ella no tiene derecho porque es indigna. ¿Cuál fue la actitud de ella? ¿Cuál fue la reacción de ella? La perseverancia, amados hermanos. Cuando nosotros sabemos quién es el que nos provee a nosotros, nosotros no nos movemos fácilmente. Cuando nosotros reconocemos que la bendición de nosotros viene de Dios y no del hombre, nosotros no nos apartamos por lo que le agrada al hombre, sino por lo que le agrada al Señor. Amados hermanos, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de esta mujer cananea, una mujer sirofenicia, que si nosotros vemos el tipo de ofensa que está viviendo esta mujer, aún así perseveró hasta obtener la bendición. Fue tanta la perseverancia de esta mujer que a ella no le importó lo que le estaban diciendo, sino que ella estaba preocupada por la aflicción que tenía su hija. Y por supuesto que esa aflicción la estaba viviendo ella también. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportar por la aflicción de un hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aguantar ofensas, malos tratos, desprecios por la causa de un hermano en Cristo Jesús? Amados hermanos, como iglesia, el Señor lo dijo: aunque somos muchos miembros, el cuerpo es uno solo. El Señor repartió dones, pero el Espíritu es uno solo. La palabra dice en 1 Corintios 6 que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Nosotros debemos clamar unánimes por la iglesia de Cristo, por el cuerpo. Somos uno. ¿O es que acaso podemos nosotros, cuando nos sale un uñero, cuando se nos infecta la uña, cortarla, la amputamos y la desechamos? No lo hacemos. Asimismo estamos llamados nosotros, amados hermanos, a que los hermanos en Cristo, que son de Cristo reina, como lo confirmó mi hermana Magda acá, porque hay hermanos que son de Cristo reina, y por la aflicción, por el dolor, se cometió el error de ir a la causa equivocada, porque no buscamos al Señor. Estamos llamados nosotros a clamar unánimes por el cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos. No somos enemigos, somos uno solo. Y la palabra dice que en el cuerpo, el miembro más frágil es el que más hay que cuidar. Cuando estamos en Cristo, sin importar el tiempo, sin importar mi condición, sin importar mi país de origen, lo que importa es que somos hermanos. Lo que importa es que la aflicción de mi hermano debe ser mi aflicción. Amados hermanos, estamos llamados a clamar por la iglesia. Estamos clamados a interceder, a que en nuestras oraciones, lejos de ser egoístas y pedir por nuestras cosas, que clamemos para que la luz admirable venga sobre cada uno de nuestros hermanos y aún de los que no están convertidos.
Muchos de nosotros nos sentimos mal cuando somos afligidos, cuando somos ofendidos, pero tenemos el mejor ejemplo. Tenemos a Cristo Jesús. Y en Isaías 53, podemos ver cómo pagó el Señor nuestras rebeliones. En Isaías 53, del 3 al 7, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Herido y abatido. Herido y abatido. Afligido. Yo estoy seguro que el cuerpo de Cristo, todos nosotros estamos afligidos. Y aquí, la mujer sirofenicia, la cananea, buscó la fuente que le iba a dar su paz. Nosotros estamos llamados a buscar la fuente de paz. Estamos buscados a buscar el rostro de Cristo. Estamos buscados a pedirle al Padre para que nos perdone a todos, porque todos, aunque sea de pensamiento, le hemos fallado al Señor. La palabra en Proverbios 18, del 20 al 21, dice lo siguiente: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que ama comerá de sus frutos. Amados hermanos, estamos llamados a bendecir, estamos llamados a edificar, estamos llamados a llevar palabras de aliento, estamos llamados a que confortemos los miembros que están viviendo aflicción. Estamos llamados a que reflexionemos y sobre la base de nuestros errores, sobre esas piedras o esas ruinas que han quedado, que hagamos de ellas nuestra base, para que sea el soporte del mañana que vamos a estar viviendo. Cristo reina de aquí en adelante, debe ser otro Cristo reina. Cristo reina de aquí en adelante, debe estar soportada, avalada por el poder del Espíritu Santo, reconociendo nosotros que sobre la base de nuestros errores debemos aprender, amados hermanos. No podemos hacer como hace el gato. El gato pone su caca y tierra por encima. No podemos hacer eso, amados hermanos, porque si hay un país que ha aprendido a mejorar en base a un proceso sistemático de las estadísticas, es esta nación, amados hermanos. Yo particularmente, mi trabajo ha sido siempre técnico, y en las aeronaves los manuales cada 2 años los modifican. ¿Por qué los modifican? Porque el hombre de la tecnología que ha creado ve cuáles son los errores, y cuando lo modifica actualiza el manual. Pero nosotros tenemos un manual, hermano, que nos dejó el Señor, que nosotros no tenemos que actualizarlo, porque esta Biblia no es una palabra vieja ni es antigua, es una palabra que está viva, que es eficaz y es nuestro manual de vida. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, a que nos actualicemos todos los días, leyendo la palabra. Estamos llamados a que todos los días de nuestra vida busquemos la presencia del Señor. El Señor nos habla a nosotros de muchas formas, dice la Escritura, pero nosotros no entendemos. Algunos hemos tenido el privilegio de oír la voz de Dios. Yo recién convertido, yo pasé por tantas sectas que no me avergüenza decirlo, lo voy a decir para la gloria de Dios. Yo viví tantas aflicciones, amados hermanos, que siempre recurrí a la fuente equivocada de paz. Caí en el espiritismo, la brujería, caí en la santería, caí en la palería. A mí nadie me va a decir qué hacen ellos. Cuando yo creí en el Señor, yo le dije: Señor,
si eres tú al Dios de quien hablan y a quien me está presentando, yo quiero que tú me hables. Y el Señor me habló. Y a partir de ese día mi conversión fue tal que yo no dejo de clamar al Señor para que me hable. Pero el Señor me cautivó. Él sabe cuáles son los propósitos en mi vida. Él me habló, yo creí y me afiancé en la palabra. Y ahora lo busco, pero me habla no de la primera vez que lo oí, no audiblemente. Me habla por medio de las circunstancias, me habla por medio de lo que estoy viviendo, el medio que me rodea. Me habla por medio de la palabra y de paso me confirma por medio de los hermanos. Hermoso es el Señor. Amados hermanos, no les quiero quitar más tiempo. Lo que quiero decirles es que el Señor nos está hablando. Todo lo que ha pasado acá, el Señor lo ha permitido. Por alguna razón, el Señor nos está hablando. Revisémonos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor y con nuestros hermanos? El primer mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ahí hay una relación desde aquí abajo hacia allá arriba. Pero ¿cuál es el segundo gran mandamiento en donde en esos dos se envuelven todos? Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos al prójimo, tenemos una comunión con el Padre, lo amamos a Él y amamos al prójimo también. Ahí es donde nosotros vivimos la cruz que vivió el Señor. Que el Señor les bendiga.